presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Bien, amados hermanos, amadas hermanas, gracia, paz y misericordia sea con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, que Dios pueda llenar sus corazones de amor, de paz, de gracia, esa gracia que nos restaura, esa gracia que nos ha salvado, esa gracia que nos ayuda a permanecer siempre apegado a Él. Muchas veces fallamos, nos equivocamos, eso es cierto, pero también tenemos que entender que Dios está ahí, que su gracia permanece por sobre todas las cosas. Y esa es la gracia a la cual hoy damos nosotros alabanza y gloria, porque por su gracia y misericordia nos permite una vez más estar juntamente con ustedes, poder estar trayendo este tipo de estudios para con ustedes y continuar con lo que tal vez habíamos dejado el día pasado, donde veíamos, hacíamos un video de acción tocando ciertos puntos, aclarando ciertas cosas que tal vez nos podían llegar a confundir, pero quedaba algo en margen, quedaba algo ahí para poder disertarlo un poco mejor. Y es esto de la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Entonces, hay algo que tal vez muchos desconocen o tal vez muchos no pueden tratar de buscar la aplicación correcta o mejor la interpretación correcta. Y es que el día de hoy esta parábola es muy, pero muy conocida, muy, pero muy escuchada, muy predicada también. Entonces, los errores que mayormente se van cometiendo a lo largo tal vez del estudio bíblico y que tal vez nosotros tenemos al escuchar este tipo de parábola, es que se nos
hace ya muy conocida, ¿no? Y se nos hace muy familiarizada. Entonces, tendemos a equivocarnos en ciertos aspectos para poder comprender mejor la parábola. Yo sé que esta parábola has escuchado, tal vez lo has predicado, tal vez lo has escuchado a alguien también predicar, pero hay ciertos errores que se cometen y hoy eso es lo que vamos a poder aclarar juntamente con todos ustedes. Entonces, amados hermanos, les pido que puedan tener sus Biblias ahí a la mano, los que puedan ahí, y vamos a comenzar. Ya vamos a comenzar. Pido que los que pueden estar ahí en Facebook, déjenos sus comentarios, reaccionen a los videos y les pido por favor que siempre traten de apoyar el ministerio, regalarnos una reacción, tal vez compartir en sus redes sociales para que muchos hermanos tal vez puedan ser edificados también con esta enseñanza que estamos trayendo. No es la única, tenemos muchas enseñanzas en nuestra página de Facebook como también la de YouTube, donde estamos abarcando temas expositivos como libros, como también panorama y síntesis del Antiguo Testamento, que ayer habíamos ya llegado a números. También estamos llevando estudios expositivos de 2 cartas que ya habíamos culminado. Se viene una tercera carta, posiblemente sea la carta Primera Corintios o la carta a los Romanos, donde la vamos a explicar en su contexto, texto por texto, capítulo por capítulo, y manteniendo la hilación del autor que va a desenfocar en toda la carta, ¿no? También tenemos estudios del discipulado. Ahí, si es que tú quieres comenzar un discipulado básico, ahí estamos enseñando las doctrinas fundamentales de la iglesia, de los creyentes, y ahí hemos también tenido una pausa en lo que es el primer ciclo, el primer módulo que ya vamos a retomar. Muy pronto se va a retomar el discipulado básico, y si a ti te interesaría participar, comunícate con nosotros para que nosotros podamos extenderte los materiales y también darte la información de cómo poder participar juntamente con nosotros, ¿no? Entonces, amados hermanos, les pido que puedan estar atentos. Vamos a comenzar con la parábola de las 10 vírgenes y la interpretación según el contexto. No voy a abarcar tal vez algún video de reacción porque he querido hacer solamente un estudio completo con ustedes para poder abarcar este tema. Entonces, vamos a ir con lo siguiente. Vamos a ver qué es una parábola. ¿Qué es una parábola? ¿No? Una parábola es una forma de estilo de la oratoria que se inclina a narrar historias con el fin de transmitir una verdad. Entonces, quiero tocar 4 puntos antes de entrar con la parábola de las 10 vírgenes, para poder tocar la introducción. Parábola, amados hermanos, es historias, ¿no? Es historias, muchas veces son veraces, pero el fin de estas historias es transmitir una verdad o enseñanza espiritual. Ahora, obviamente las parábolas se pueden manejar dentro de la gramática, dentro tal vez de la historia o dentro de la gramática o oratoria secular, pero dentro de la Biblia, la parábola siempre nos va a llevar a una verdad o enseñanza espiritual. Esa es la conclusión de una parábola. El punto central de las parábolas, toma atención a esto, el punto central de las parábolas es poner atención al mensaje o a la enseñanza o a la verdad que se quiere transmitir más allá de los detalles que lleva la historia. Esto es una verdad que tú ibas a aprender. Por ejemplo, Jesús va a contar muchas parábolas, ¿no es cierto? Pero una parábola tiene por principio, tiene por fundamento, por propósito, que nos va a llevar a una verdad espiritual, ¿no es cierto? A unos principios espirituales, a una enseñanza espiritual. Y para eso, ¿qué va a utilizar? Historias. Ahora, el punto clave de una parábola no es colocar el foco de atención a la historia y buscarle todo tipo de aplicaciones, de simbolismos, de interpretación, ¿no? El punto central de la parábola es la enseñanza, es la verdad, es aquello que Jesús quería instruir, aquella verdad espiritual. Ese error se comete en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Que toda la historia tiene un mensaje, tiene una verdad espiritual, pero nosotros con nuestra mente buscamos detalles a todo. ¿Qué es la virgen? ¿Qué es el candelero? ¿Qué es el fuego? ¿Qué es el esposo? La medianoche, etcétera. Pero en la parábola tú tienes que poner importancia y foco de atención ¿a dónde? Al mensaje que quiere transmitir, a la verdad espiritual a la cual Jesús va a llegar, a la conclusión. No perderte en detalles que no tienen nada de importancia. Es más, hoy vamos a ver mucho eso. Ahora, en los evangelios, amados hermanos, la palabra parábola viene del griego parábole, que significa poner al lado de. Esto nos indica una comparación o similitud acerca de una verdad. Eso es muy cierto. Mira,
Cuando Jesús quiso enseñar una verdad espiritual, coloca al lado de esa verdad que parábola, historia. Y esa historia, parábola, va a complementar o va a ir al mismo fin. ¿Cuál? La enseñanza, ¿no? En la Biblia, amados hermanos, tenemos tres términos de parábola. Si tú has pensado que parábola solamente hay en el Nuevo Testamento, estás equivocado, porque parábola también hay en el Nuevo Testamento. Los que están llevando conmigo números, vamos a ver que incluso en números hay parábolas, pero las parábolas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento van a tener distintas acepciones, distintos propósitos. Y hay tres, no vamos a tocar los tres, solamente voy a tocar el último, que es parábola ya en cuestión a los evangelios. Y en cuestión a los evangelios, la palabra parábola viene del griego parábole, que es colocar al lado. Y es es el mismo propósito que te iba enseñando. Dar un principio espiritual, dar una verdad espiritual. Y utilizamos historias para cimentar esa verdad o para persuadir al pueblo, a nuestros oyentes, a esa verdad. Por eso las parábolas son tomados dentro de la gramática como retórica. ¿Qué es una retórica? Una retórica es aquello que se utiliza para persuadir a nuestros oyentes, ¿no? Ejemplo, Cristo quiere colocar una verdad, pero para que el pueblo, los oyentes, los discípulos, crean esa verdad, se tomen atención a esa verdad, Cristo va a utilizar parábolas para persuadir a sus oyentes hacia esa verdad. Entonces las parábolas se utilizan en las historias para impactar más a los oyentes hacia esa verdad que estamos enseñando. Eso hace Jesús. Muy bien, entonces entendamos eso, que la parábola, el punto central de la parábola, ¿qué es? La historia, no, el mensaje, la conclusión. Ahora, en los evangelios hay muchas parábolas, ¿cierto? Pero cada parábola contada por Jesús, esto es lo hermoso, Él mismo nos va a dar la interpretación, Él mismo nos va a querer decir, nos va a decir qué quiso decir. Escuche lo que voy a decir. Cuando vamos a encontrar parábolas en la Biblia, en los evangelios, siempre veamos cómo Jesús está utilizando esa historia y a qué punto está yendo. El error que cometemos o que se comete es que el que está leyendo la parábola busca detalles. Jesús, ¿qué significa los talentos? ¿Qué significa el banquero? ¿Qué significa los 3 siervos? Y tratamos de buscar detalles o significados a cada parte de la historia. Y Jesús, ¿sabes qué dice? No, la historia es una historia. Lo que realmente yo quiero decir es la conclusión. Ese es el punto clave de la parábola. Muy bien, espero que hayas entendido esa parte, ¿no? Que no te va a ayudar mucho a entender todas las parábolas. Y así tú no vas a perder tiempo en los detalles, en qué significa esto, las monedas, el banquero, las lámparas, la medianoche. No vas a perder tiempo en eso porque tú te vas a ir directo al corazón de la parábola, la conclusión, la verdad espiritual, ¿no? El propósito por el cual Jesús está utilizando parábolas. Recuerda lo que es parábola, colocar al lado de. Entonces Jesús coloca una verdad y al lado de eso, ¿qué coloca? Una historia. ¿Para qué? Para utilizar retórica, para persuadir a los oyentes acerca de esa verdad. ¿Te das de cuenta? Entonces, partiendo de eso, amados hermanos, vamos a entrar a nuestra parábola en cuestión del día de hoy. ¿Ya? Entonces, si tienen ahí tu Biblia, abre tu Biblia en Mateo capítulo 25, verso 1 al verso 13. Permítanmelo leerlo a mí para mejor comprensión, ¿ya? Saludos ahí a los que se van sumando, dejen sus comentarios, dejen sus saludos para que podamos también nosotros saludarlos. Ahí ya voy leyendo a mi hermano Nelson, amén, hermano, bendiciones, saludos, mi hermano Nelson, mi hermana Estrella. Está interesante el tema de la parábola, entonces ya se van sumando mis amados hermanos y está muy, muy bueno el día de hoy. Saluditos a los que se van sumando, siempre dejen ahí sus comentarios, sus reacciones y ayúdenos a compartir la palabra de Dios. Muy bien. Parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25, verso 1 al verso 13. La palabra de Dios dice así. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas.
Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él, a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La parábola de las 10 vírgenes, amados hermanos, se sitúa en un contexto escatológico. Pero antes de ir a la interpretación y la aplicación correcta, vamos a ir a la mala interpretación o tal vez a la interpretación que hemos escuchado, que hemos tal vez escuchado de algún maestro o tal vez nosotros mismos hemos interpretado así estas parábolas. Ahora recuerda que el corazón de la parábola es el mensaje central y dos, la parábola está alrededor de un contexto grande. El Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, todo eso se está hablando de un tema y la parábola de las 10 vírgenes está centrado a ese tema que Jesús está tratando de Mateo 24 y Mateo 25. Pero, ¿cómo han interpretado esta parábola? Esta parábola que acabamos de leer se interpreta de la siguiente manera. Una mala interpretación, ojo. Las 10 vírgenes son la iglesia, porque vemos ahí en el contexto, en la historia, que se está hablando de una boda. Y rápidamente decimos, muy bien, esposo, Cristo, esposa, iglesia. 10 vírgenes que están esperando al esposo, la iglesia. Error. Una clave de interpretación es dejar que el texto mismo te vaya enseñando el por qué está ahí y en la mente del autor. En este caso, Jesús no tiene en mente las bodas del Cordero, que ya vemos en el Nuevo Testamento cuando Pablo aplica el esposo es Cristo y la iglesia es la esposa. Tome en cuenta un dato importante. Aquí no está mencionando a la iglesia. Todavía no está vigente la iglesia. Tampoco Cristo está hablando en un futuro. Lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿cómo interpretan estas vírgenes? Y te lo dije al comienzo, ¿no? El error, ¿cuál es? Buscar significado a cada detalle. Las 10 vírgenes, la iglesia. El esposo, Cristo. 5 prudentes, cristianos verdaderos. Las 5 insensatas, cristianos malos, cristianos mundanos, cristianos tibios. ¿Has escuchado esa interpretación? Las lámparas, ¿qué es? Las lámparas es la preparación para cuando venga el esposo. Y el aceite, el Espíritu Santo. ¿Has escuchado ese tipo de interpretación? Ahí déjamelo en los comentarios. Dime si así he escuchado, o tal vez tú lo interpretabas así. Y cometemos errores en buscar cada detalle, cada significado a cada detalle. Repito, las 10 vírgenes, la iglesia, la esposa de Cristo. El esposo, Cristo. Las 5 prudentes son cristianos verdaderos, expectantes al Señor. Y las 5 insensatas son cristianos malos, cristianos mundanos, cristianos tibios, cristianos falsos que se van a quedar, según esta interpretación, en el día del arrebatamiento, ¿no? Y las lámparas es si estás preparado, no estás preparada para su regreso. Y el aceite es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ese es el significado que se le da a los personajes de la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, continuando con la interpretación equivocada, ¿cómo ellos interpretan una vez tomado simbolismo a cada detalle de la historia de las 10 vírgenes? Dice el texto ahí, tardándose el esposo. Y la aplicación que hacen, ¿cuál es? Cristo va a tardar. Ya no está con nosotros más de 2000 años y seguirá en un tiempo de espera. No lo sabemos. Pero dice el texto ahí, tardándose el esposo. Ve, hermanos, Cristo se está tardando. Cristo no está viniendo. Y esta parábola es para alertarnos, dicen ellos, ¿no?
Entonces dice, y cabecearon todas y se durmieron. Aquí hay una contradicción, porque cuando decimos que las 5 prudentes sí estaban expectando, estaban atentas, son cristianos que están alerta, pero la parábola dice que todas se durmieron. No, no dice que las 5 prudentes no durmieron y las 5 insensatas sí durmieron. No, dice el texto, todas durmieron. Todas durmieron. Entonces, muchos aplican esto a que la iglesia se va a enfriar. En estos últimos tiempos la iglesia se está quedando dormida espiritualmente, como las 10 vírgenes. ¿Te das de cuenta? Rápidamente lo aplican. Como ya venimos de una mente que para mí la iglesia, las 10 vírgenes, la iglesia, lo voy a aplicar rápidamente. ¿En qué sentido? La iglesia está dormida. La iglesia está espiritualmente enfriada y ya estoy cometiendo una mala aplicación, porque empecé con una mala interpretación. Continuando la interpretación del texto, nos dice también que a medianoche se oyó un clamor. ¿Cómo lo aplica? Como ya en mi mente, la iglesia es las vírgenes, el esposo es Cristo y el esposo se va a tardar, y como durmieron las 10, estamos espiritualmente durmiendo la iglesia, tibia, enferma, espiritualmente dice, pero Dios mandará alerta. A medianoche se oyó un clamor, el esposo ya viene, el esposo ya viene. ¿Cómo interpretan esto? Con una mala aplicación y también una interpretación. Dios nos va a avisar, como lo vimos en el video del día pasado, ¿se acuerdan? Hay un clamor a medianoche, Dios va a avisar a su iglesia, Dios va a avisar a su pueblo para que se preparen. Esa es la interpretación que hacen equivocadamente cuando buscamos detalles eh, a cada historia, en este caso de las 10 vírgenes, ¿no? A medianoche se oyó un clamor y una alerta. ¿Y cómo lo interpretan? En su segunda venida o antes de su segunda venida, Dios va a alertar a su pueblo, a la iglesia, para que se prepare, para que se despierte, para que deje ese letargo espiritual. ¿Has escuchado ese tipo de enseñanzas? ¿No? Entonces, continuando, se dice, todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Después de la alerta de medianoche, los cristianos ahí van a despertar. ¿Qué dice el texto? Cuando escuchó el clamor de medianoche, ahí las vírgenes se despertaron, se arreglaron para estar listas para recibir al esposo. ¿Cómo lo aplican? Cuando Dios haga ese llamado, esa alerta, como vimos en el video de ayer, ¿no? Va a avisar, o sea, si Amós 2:7 dice que va a avisar a sus profetas y hay que estar atento al mensaje de los profetas. Eso, porque en ningún momento Dios está hablando de anunciar. Esto es una historia que nosotros le estamos dando nuestra interpretación, no Jesús. Pero vamos más adelante. Dice, se prepararon, se alistaron. Y dice que 5 tenían aceite. Habían preparado aceite y las llenaron sus lámparas, ¿no? Y otras 5 ya no tenían nada, no se habían alistado aceite para cuando se acabe el fuego de sus lámparas. Y las 5 prudentes le dicen, miran, para que no nos falte, vayan ustedes. Y ahí uno dice, ¿no? Ve, hermanos, así hay que ser. Astutos hay que ser. Las 5 prudentes eran buenas, se prepararon. Y cuando alguien le dice, mira, vayan, hay que ser astutos, dice, ¿no? Como Jesús dijo, astutos como la serpiente, sagaces como serpientes y humildes como las palomas, ¿no? Entonces, aplican esto al carácter del creyente, ¿no? Luego el texto dice, les faltó aceite, les faltó aceite. Y rápidamente, ¿cómo aplican esto? Falta del Espíritu Santo. Y son espirituales cuando dicen, en la Biblia nos enseña que estemos llenos del Espíritu Santo, a que estemos llenos del Espíritu Santo y añoremos esa plenitud y llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando con esa mentalidad yo voy a la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué digo? Estas 10 vírgenes, creyentes cristianos, no tienen la unción del Espíritu Santo, no están llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo aplican? Hermanos, busquen, añoren, llenura del Espíritu Santo. Y ahí están los hermanos, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, lléname. ¿Y cómo entendemos la llenura del Espíritu Santo? Como un vaso que Dios va a derramar agua, entendemos así, y nosotros somos el vaso, y somos como ese vaso que dice, Señor, lléname, lléname de tu Espíritu Santo. Error, porque la llenura del Espíritu Santo no es que Dios nos va a dar más y más del Espíritu Santo, como profesan otras iglesias, entre comillas, equivocadas. No, reciban, aquí está el Espíritu Santo, les va a llenar, reciben. No, no se trata de dame más, de como que Dios nos va a dar porciones del Espíritu Santo. No, llenura del Espíritu Santo es dejarnos guiar por el Espíritu Santo,
Cuando Pablo dice en Efesios, sed llenos del Espíritu Santo, no dice pídanme más y más del Espíritu Santo, sino déjense guiar por Él. Déjense conducir por Él. El Espíritu Santo o su llenura ya la tenemos completa. Ya la tenemos completa. Dios no dice, te voy a añadir, como eres recién nacido, bebé espiritual, 50% del Espíritu Santo. Cuando crezcas un poco más, otros 20%. Dios no dice eso. Hemos sido llenados con el Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 5, verso 2, que el amor de Dios se ha derramado en nosotros. Todo el Espíritu Santo, la voluntad de Dios, el Consolador, habita en nosotros. Y cuando Pablo dice, déjense llevar por el Espíritu Santo, tengan llenura del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo, no dice, pidan más. No, por porciones, no, ya lo tienen. Ahí está, con ustedes. Es un consolador, es su ayuda. Él es el quien enseña la verdad. Por lo tanto, déjense guiar por Él. Déjense llevar por Él. Pablo por eso dice en Gálatas capítulo 5 que andemos conforme al Espíritu. En Pablo en Colosenses diría, si realmente hemos muerto al pecado, andemos por el Espíritu. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Así que no es pedir, Señor, dame más de tu Espíritu Santo. Aquí estoy. Ven, Espíritu Santo, dame más, como pidiendo porciones, ¿no? No, ya lo tenemos. Si hemos nacido de nuevo, si tú has nacido de nuevo, ya el Espíritu Santo está morando en ti, ha sido sellado con el Espíritu Santo y está ahí, completo, no en partes. El punto cuál es, déjense guiar, llevar por el Espíritu Santo, ¿a dónde? A la verdad y la voluntad de Dios, que es el fin del Consolador, ¿no? Entonces, aquí equivocadamente, ¿qué dicen? No había Espíritu Santo, les faltaba aceite. Por eso, vayan, corran a sus pastores, a sus profetas, a sus apóstoles, que les dé la unción del Espíritu Santo, ¿no? Eso. Algún día vamos a hablar acerca de doctrina y ahí vamos a complementar qué es el Espíritu Santo, ¿no? Y su trabajo en la vida del creyente. Pero continuando, dice, las que estaban preparadas entraron, dice, ¿no? Y dicen ahí, ve, los cristianos, los que son verdaderos cristianos, fieles al Señor, van a entrar. Prudentes, dice, ¿no? Prudentes van a entrar porque se han preparado. Ahí tenían reservita de unción, dice, ¿no? Después dice, se cerró la puerta y no entraban y no entraron a la boda las 5 prudentes. Cuando tocaron la puerta, dijo, Señor, ábrenos, ábrenos. Después de ir a comprar el aceite, tener las lámparas encendidas, la puerta se había cerrado y ellas golpean y dicen, Señor, ábrenos, ábrenos. Y él le dice, no, no, apartaos porque nunca las conocí. Apartados. Entonces, 5 entran y 5 se quedan. Y el mensaje que se da, ¿cuál es? Iglesia, tenga llenura del Espíritu Santo. No sean mundanos. No estén un pie en el mundo, un pie en la iglesia. ¿Cómo está su vida espiritual? Ese es el mensaje que se le da, ¿sí o no? ¿Por qué hemos interpretado mal? Deshibaremos juntos esta interpretación, ¿les parece? Para después pasar a la correcta, que va a ser un poquito más amplia. Para empezar, aquí no se toca la iglesia. La iglesia no es protagonista de esto. ¿Por qué? Porque la iglesia surge en el nuevo pacto. Y cuando Cristo está vivo, aún está vigente el antiguo pacto. Es más, la iglesia tiene sus orígenes en Pentecostés, cuando ya Cristo ha muerto. Aquí, en la historia de la parábola, en el monte donde él está haciendo la predicación, él está vivo. Por lo tanto, ¿a quién está hablando? Al pueblo de Israel en el antiguo pacto. Y ahorita vamos a entrar a intentar correctamente esto, pero saca de tu mente tuya, desde ya. No está hablando a la iglesia. En ningún momento aquí Cristo va a tocar el punto de la iglesia, porque está hablando a Israel para un tiempo futuro en su segunda venida. Tampoco está hablando del rapto. Ahorita lo vamos a entrar a ese detalle, pero saca de tu mente. ¿Cómo es posible que Jesús va a aplicar esto a la iglesia si la iglesia no existe en esos momentos y todavía se está en el viejo pacto y Cristo no ha muerto? Cuando Cristo muere, se instaura el nuevo pacto y comienza la iglesia en Pentecostés con la llenura del Espíritu Santo a los apóstoles y la predicación de Pedro, donde comienza la iglesia allá en Pentecostés. No tiene sentido. Hay que ordenarnos. Entonces, no es la iglesia. 2. ¿Será Cristo el esposo? Ese error se comete, te dije. Buscar cada significado, cada detalle. Esposo, el esposo es Cristo de la iglesia. Entonces, aquí el esposo es Cristo. No.
No está aplicando a eso. Tampoco las 5 prudentes son cristianos fieles que están preparados. Ya caen un poco, pero se van a levantar porque son fieles al Señor. No, ni viceversa. Los 5 son 5 insensatas son 5 creyentes que son mundanos, que están así, tan tibios, alaban, pero también se corrompen con el mundo. No, la idea de Jesús no es enseñarte, escucha lo que voy a decir, no es decir, a ver, les voy a enseñar cómo es un tibio y cómo es uno que está caliente, un verdadero cristiano y uno que no lo es. No, un cristiano a medias. No, para empezar, amados hermanos, la Biblia no refuerza esa idea, cristianos mundanos, no existe eso en la Biblia. En la Biblia, o eres hijo de Dios o no lo eres. Eres cristiano o no lo eres. Eres hijo de Dios o eres hijo del enemigo. Así de simple el mensaje que arroja la Biblia. Y Dios se maneja entre esos dos grupos. ¿No es cierto? Y también eso va a reflejar la parábola. Creyentes y no creyentes. Justos e injustos. Para Dios no hay medios justos, medios evangélicos, medios cristianos. No hay eso. Dios no está enseñando eso aquí. Entendamos eso. Ahora, también dice las lámparas, la preparación y el aceite es el Espíritu Santo. Y eso es fácil de derribar. ¿Sabes por qué? Porque también utilizan Juan, cuando la epístola de Juan, cuando el apóstol Juan dice en una de sus epístolas, y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe porque tenemos la unción de los del santo, ¿no? Entonces dicen, este aceite es el Espíritu Santo, ¿no? El aceite en el Antiguo Testamento es representado por el Espíritu Santo y es una unción que tenemos que tener, ¿no? Por lo tanto, las insensatas no tenían mucha unción, les faltaba llenura del Espíritu Santo. Y las prudentes sí empiezan, estaban preparadas, el Espíritu Santo estaba ahí, etcétera. Pero si el aceite fuera el Espíritu Santo, amado hermano, amada hermana, hay una pregunta que tienen que resolver los que interpretan así. ¿El Espíritu Santo se puede comprar? La respuesta es no. Porque ¿qué pasa cuando las 5 se levantan y las prudentes, qué le dicen? Ve y compren de los mercaderes y traigan. La pregunta es, ¿acaso se puede comprar el Espíritu Santo? La respuesta que la Biblia arroja, ¿qué es? No. O vamos a hacer como aquel mago, ¿no? Mago Simón, que quería comprar el poder del Espíritu Santo a los apóstoles. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu plata perezca contigo, porque has pensado que se puede comprar el don de Dios. ¿Te das de cuenta, amado hermano? Cuando interpretamos ligeramente el Espíritu Santo, llenura, pero un momento, ¿acaso se puede comprar el Espíritu Santo? Porque estas mujeres compraron y volvieron, ¿sí o no? Claro. Entonces, ahí nomás ya se desbarata todo. Si eso has fallado, esa interpretación, ¿qué te hace pensar que lo demás está correcto? No. Para empezar, no habla de la iglesia, ni del Espíritu Santo, porque ni siquiera ha descendido ahí. Coloquemos la parábola dentro del contexto en el cual Jesús va a colocar la parábola. Y todo lo que hemos dicho, la tardanza de Cristo, el enfriamiento de la iglesia, el enfriamiento espiritual, que la iglesia va a estar dormida espiritualmente, nada tiene que ver según la parábola de las 10 vírgenes. Muy bien. Entonces he querido empezar por lo que no es, por la mala interpretación y por la mala aplicación o enseñanza que hemos escuchado acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Teniendo en cuenta eso, no es la iglesia, nada que ver la iglesia, está hablando en el antiguo pacto para Israel, para su segunda venida. Entonces, entendiendo eso, vamos a interpretar el texto. ¿Les parece? Espero que sí estén ahí. Escríbanme los que están ahí en el Facebook, mándenme sus mensajitos. ¿Se está entendiendo cómo está la transmisión? Espero que se esté saliendo correctamente la transmisión y espero también que estemos compartiendo. Ya espero que estemos siendo edificados. Les pido por favor que compartan en sus redes sociales. Más adelante vamos a ver el Facebook, si hay preguntitas o también hay saluditos y para ir saludándoles, ¿ya? Si tú has escuchado este tipo de interpretación ahí, coloca, sí, yo he escuchado esto, pensé que era esto y ahora tal vez entendiendo lo que hoy vamos a ver, se te va a abrir el conocimiento completamente, ¿no? Entonces, número 1, no hay nada de la iglesia, no habla del arrebatamiento, no es una interpretación para nosotros. Recuerda que todo lo que la iglesia tiene que hacer está en las 13 epístolas del apóstol Pablo, que estos sí son directamente a la iglesia, ¿no? A los gentiles convertidos en Cristo Jesús por la fe. Esas ordenanzas que la iglesia tiene está en las 13 epístolas del apóstol Pablo. Ahora, todo lo que va más allá, Antiguo Testamento, Evangelios, todo eso tenemos que interpretarlo a la luz de las 13 epístolas del apóstol Pablo. Yo no puedo
extraer enseñanzas del Antiguo Testamento o de los evangelios directamente sin pasarlo por el filtro de las 13 epístolas del apóstol Pablo. Por eso es que equivocadamente traemos de Malaquías el tema del diezmo, ¿no? Diezmo me han robado, pero lo aplicamos directamente a la iglesia sin entender. Antiguo pacto, Israel, la iglesia ni siquiera existía. Malaquías no está diciendo, esto les voy a enseñar para la iglesia en un futuro, para que diezmen. No, está hablando en Israel, en el pacto antiguo, ¿no? ¿Qué error se comete? Traen ese texto y lo aplican a la iglesia, sin entender y decir, muy bien, Malaquías, vamos a pasar por el filtro de las 13 epístolas del apóstol Pablo. ¿Qué enseña Pablo? Que sus enseñanzas son directamente a la iglesia acerca del diezmo. ¿Te das de cuenta? Entonces ahí nos quitamos malas interpretaciones y eh, no, nos cuidamos de caer en malas interpretaciones y lo peor, en malas aplicaciones. Entonces vamos a la interpretación correcta, ¿ya? Vamos a la interpretación. Así que atentos, regálame un tiempo porque tengo que explicarlo bien, ¿ya? Si tú pensaste que voy a explicar la palabra de 10 vírgenes, estás equivocado. Voy a ir al contexto. Incluso vamos a ver los dos capítulos que abarcan el contexto de la parábola de las 10 vírgenes. ¿No es cierto? Ahora vamos a ver todo eso. Una vez que hemos desmentido, una vez que hemos visto lo que no es, una vez que hemos visto que está equivocada la interpretación de la iglesia, el espíritu, el esposo, la alerta de medianoche, y entendiendo que nuestra mente tiene que irse a la conclusión, a buscar el mensaje, que Cristo mismo lo va a decir. Eso es lo hermoso de las parábolas que Jesús hizo. Jesús no te deja con la incógnita. Él mismo te va a decir, y si tú sigues avanzando, tú vas a encontrar, esta es la conclusión. Por esto dije esta parábola, ¿no? Eso es lo hermoso de las parábolas de Jesús. Partamos, ¿ya? Partamos. La parábola de las 10 vírgenes está en todo un contexto de 2 capítulos, Mateo 24 y Mateo 25. Para yo entender la parábola, interpretar la parábola de las 10 vírgenes, tengo que ver el contexto forzosamente para hacer una buena interpretación. Ahora, si me voy al contexto, tengo que partir, nada más, me gustaría partir incluso desde Mateo 22, pero vamos a partir solamente desde Mateo 24. Ponme atención porque yo sé que esto te lo sabes, pero creo que con esto vas a tener más luz de la interpretación de la parábola de las 10 vírgenes. Jesús en Mateo 23 tiene un altercado, una discusión muy, pero muy fuerte con los fariseos y saduceos. ¿No es cierto? Él ahí los va a llamar generación de víboras, les va a llamar sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera, etcétera. Él tiene una fuerte conversación con ellos. Atentos, por favor. Cuando él termina de hablar, los discípulos están con él sale de ese lugar. Vemos ahí que Cristo, Jesús, estaba enojado. Él estaba, ¿cómo lo decimos? Él estaba viniendo de una escena donde él discutió con ellos, les dijo su verdad en sus caras, les dijo lo que eran y la condenación que ellos tienen, les dijo generación de víboras. Imagínense eso, tuvo una fuerte discusión. Jesús sale de ese lugar y está caminando por el templo. La intención de los discípulos fue calmar, apaciguar a Jesús, viniendo de esa conversación donde él se enojó y les dijo la verdad en sus caras a ellos, a los fariseos y saduceos. Y los discípulos, tal vez para aplacar ese enojo, ese celo que él tenía por las cosas de su padre, le dicen, Jesús, mira nuestro templo que hemos construido, qué hermoso ha sido. Mira este templo el cual tenemos, con la intención de apaciguar y que Jesús pueda cambiar su mentalidad a otra cosa y cambie el celo que él había, el enojo que él había tenido versículos antes. Pero Jesús tiene otra reacción. Y él les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise yo juntarlos? Como aquel polluelo junta a sus polluelos, aquella ave junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Mira, Jesús sigue hablando de la dureza espiritual de Israel. Porque aquí, más allá de irse con los fariseos y saduceos, habla de manera general a Jerusalén. Escucha, Jerusalén, Jerusalén, que matas. Mira, está hablando a toda Jerusalén. ¿Sabes por qué? Porque va a reflejar el corazón espiritual del pueblo de Israel, de la nación, totalmente dura. No
reconoce y no se arrepiente que han desviado las ordenanzas de su Dios. Y dice, ¿cuántas veces quise yo juntarlos? ¿Cuántas veces quise juntarlos? Quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Escucha esta profecía. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Conclusión del Señor. Va a decir una profecía, ahí, saliendo de la conversión de los fariseos. Y se refiere a todo el pueblo, a toda la nación. Ustedes no quieren. Mi padre envió profetas. Mi padre envió siervos, como diría en la parábola de la viña, ¿no? Envió, pero ustedes los matasteis. A todos han matado. Es más, a mí que el Padre me envió para volverlos a juntar, también me van a matar. Lo mismo van a hacer con Juan el Bautista. Y Jesús dice, tu casa, la nación, queda desierta. Os dejará desierta esta casa. Ya no estaré entre ustedes. Vine para salvarlos, para que se arrepientan y que instalemos el reino prometido por mi Padre. No quieren. No quieren arrepentirse. No quieren reconocer quién soy yo. Siguen necios en la dureza de sus corazones. Por lo tanto, Jesús dice, os digo que desde ahora, dice él, hasta que digáis, que no me veréis, desde ahora, cuando digan, bendito el Señor que viene. Bendito el Señor que viene. Voy a explicar esto. Jesús está diciendo algo profético y de aquí nos saltamos al capítulo 24. ¿Sabes por qué? Porque él dice, no me van a volver a ver hasta que yo vuelva. Dice, mira, habla de su segunda venida, hasta que yo vuelva. Y cuando yo vuelva, ustedes no van a decir, Jesús el carpintero, crucifíquenlo. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién eres tú? No, en mi segunda venida, ¿cómo me van a decir? Bendito el que viene, alabado, bendecido, gracias por venir, bendito aquel Mesías. Ahí va a ser otro el corazón del pueblo. ¿Te das de cuenta? Otro va a ser el corazón del pueblo porque me van a recibir. Entonces Jesús, ¿qué habla? En mi primera venida me han rechazado, ahora no me van a ver más. ¿Y qué habla? Mira cómo está hablando. En mi segunda venida, cuando yo vuelva, ahí me van a recibir diciendo, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. ¿Te das de cuenta? Es algo profético. ¿Está hablando de dónde? De su segunda venida. Y aquí él no ha muerto. Pon atención a eso. Escucha. Verso 24, capítulo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle la edificación del templo y respondiendo a Jesús, ¿qué le dice? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Amado hermano, tú que estás escuchando, te quiero pedirte una cosa. Cuando buscamos respuestas de la Biblia, tenemos que tener un corazón de escuchar. No busquemos respuestas fáciles, de 1 minuto, 5 minutos. No hagas eso. Las respuestas fáciles después nos traen problemas, malas interpretaciones. ¿Qué es el deseo de nuestro corazón? Darte una buena explicación. Obviamente no lo vamos a poder llenar todo, porque es largo Mateo 24, pero te voy a dar los puntos claves y que tú entiendas que la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, está en todo un contexto. Y Jesús está yendo a un punto. Y la parábola es una utilización de historia para llegar a ese punto. Muy bien, continuaremos. Jesús que dice, ustedes tanto se alaban de su templo, que es hermoso. ¿Saben qué? De este templo, escuchen, no va a quedar piedra sobre piedra. Nada no va a quedar. Imagínate tú, ponte en el corazón de estos discípulos, que el corazón religioso del pueblo, lo más hermoso y lo más grande que ellos tenían, lo más importante, era el templo para los judíos. ¿Te das de cuenta? Y que tú le digas a Jesús, Jesús, mira el templo, nuestro estandarte en lo religioso, esto es lo que nos caracteriza de los pueblos paganos, nuestro templo donde adoramos a nuestro Dios, sacrificamos, etcétera, etcétera. Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra de esto, todo será derribado. Imagínate tú, ponte en el corazón de los discípulos, ¿cómo estaría tu corazón? Intrigado. ¿Qué? ¿Quién iba a esperar una respuesta así de Jesús? Todo será derribado. Lo que el pueblo amaba, lo que Israel amaba, que era su
templo, lo que les caracterizaba de otras naciones, Jesús dice, va a ser destruido. Y es más, no va a quedar piedra sobre piedra. Con esa incógnita, mira, escucha, los discípulos van a preguntarle, pero escucha, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. De aquí va a partir todo. Pero antes, ponme mucha atención, porque de acá yo te voy a detallar todo. No vamos a ir texto por texto porque es largo, pero hasta aquí yo quería traer. Escucha. Jesús, después de los fariseos, después de decir la profecía de su segunda venida, cuando Él vuelva, después de todo eso, este es algo importante. Escucha, por favor. Mateo capítulo 24 y 25 está en un contexto escatológico que Jesús apertura ¿cómo? Cuando vuelva, ahí dirán, bendito, ya, Jesús va a empezar a hablar de lo futuro, de lo escatológico, de lo que va a venir, ¿ya? ¿Cómo continúa con lo escatológico? Este templo será destruido, futuro, ¿te das de cuenta? Cristo va a hablar todo Mateo 24 y Mateo 25 de lo futuro, del reino. Por lo tanto, él, mira, esto es algo hermoso. ¿El dónde se va a sentar? En el monte de los olivos. Atiéndame, por favor, los que han estado conmigo ya en otros estudios saben muy bien esto. Monte en la Biblia siempre es reino. Cuando Cristo se va a ponerse a hablar en un monte, va a hablar del reino. Eso tú tienes que grabarte ya. Monte en la Biblia es reino. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia está plagada de eso. Solamente te voy a dar un ejemplo para que recordemos, tú y yo. El sueño de Nabucodonosor, ¿sabes cómo acaba, no? Dice que a la última parte, los dedos del pie y los dedos de los pies era en parte de hierro y en parte de barro, ¿no es cierto? Pero cuando Nabucodonosor está mirando el sueño, dice que vino una piedra, ¿te acuerdas de eso? Que vino una piedra del cielo, no cortada con mano humana, y cayó directamente donde los pies y los barros, y toda la estatua fue caída. ¿Te acuerdas de esa escena? ¿Y sabes qué pasa con esa piedra? No, hermano. Muy bien, vamos a la Biblia, ¿ya? Daniel capítulo 2, verso 35, escucha lo que dice, para que estoy explicando el punto de que monte en la Biblia siempre es reino. Siempre va a mostrar un significado del reino venidero, el reino de Cristo. Escucha, 2:35 de Daniel. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen, escuchen esto, fue hecha un gran monte. Y tú sabes que el monte, que la piedra es el reino milenial de Cristo. Cristo va a derribar el gobierno humano. ¿Te das de cuenta? ¿Qué dice el texto? Esta gran piedra, ¿qué se hizo? Un gran monte. ¿Qué es monte? Reino. Cuando Jesús se sienta en el monte de los olivos, ¿de qué va a hablar? De su reino. Por eso las parábolas, ¿cómo empieza? El reino de los cielos. El reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús va a hablar del reino. ¿Has entendido? Qué bien. Ahí déjame los comentarios. Entonces, teniendo en mente dos cosas. Cristo va a hablar del reino futuro, de escatología, tiempos finales, segunda venida. Él ha aperturado eso con su introducción. Vendré, será destruido ese templo. Va a hablar de lo futuro. Entonces, los discípulos, obviamente, por la intriga o por las palabras de Jesús, naturalmente van a preguntar, todos, hasta tú y yo podíamos preguntar eso. Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo el templo será destruido? ¿Cuándo no quedará piedra sobre piedra? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué preguntan estas dos preguntas? Algunos dicen que son tres. Yo veo que son dos, ¿no? Dicen, ¿cuándo serán estas cosas? Apuntando a lo que dijo anterior. No quedará piedra sobre piedra. Parafraseando, ¿qué sería? Jesús, ¿cuándo será destruido el templo? Eso están preguntando. Y la segunda pregunta, ¿qué es? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué preguntan esto ellos? Porque Jesús, ¿qué dijo versos antes? De cierto os digo que no me verán hasta que yo vuelva. Está hablando de un regreso de él. Por eso ellos preguntan eso. ¿Qué señal habrá de tu venida, segunda venida,
¿Y qué señal habrá del fin del tiempo? ¿No es cierto? Ahora, voy a explicar solamente estas dos cosas. El fin del siglo, amados hermanos, no es el fin del mundo. Si hasta aquí tú has pensado que el mundo se va a acabar, que el mundo va a dejar de existir, estás equivocado. No hay tal fin del mundo. Yo sé que me puedes citar Apocalipsis capítulo 21 o capítulo 20, los últimos versículos, donde dice que este cielo se enrolará como un pergamino y el cielo y tierra pasarán. Pero tú tienes que entender eso a la luz de la escatología del apóstol Pablo, porque este mundo entero no va a perderse, sino que va a restaurarse. Por eso Pablo en Romanos capítulo 8 dice que esta creación gime para su futura restauración. Si pensaste que este mundo va a ser fuera, desechado, y otro más mejorcito viene, estás equivocado. Este mundo va a volver a su origen, como fue en la creación de Génesis capítulo 1. Y es aquí donde Cristo va a reinar, no otro mundo. Ahora, cuando los discípulos preguntan, ¿y qué señal habla? ¿Y cuándo será el fin del siglo? No se refiere al fin del mundo. ¿A qué se refiere? Se refiere al gobierno humano. Escucha lo que voy a decir. Los discípulos están preguntando, Señor, ¿cuándo vas a venir tú y por fin vas a quitarnos el yugo de los romanos? Porque para ese entonces los discípulos, la casa de Israel, estaba bajo el gobierno de Roma, ¿sí o no? Y la profecía, la promesa del Mesías en todo el Antiguo Testamento es que Israel va a ser cabeza de naciones y que Israel va a gobernar a todas las naciones. Eso no estaba pasando. Por eso los discípulos, ¿qué preguntan? ¿Cuándo será el fin del siglo? ¿Qué es siglo? Siglo en la Biblia es reino humano. ¿Cuándo acabará el reino humano y el Mesías gobernará el mundo entero como las profecías del Antiguo Testamento lo señalan? Entonces los discípulos no están preguntando cuándo será el fin del mundo. Eso en sus mentes de ellos no está. En su mente, ¿qué está? ¿Cuándo instaurarás el reino y dejaremos de someternos al imperio romano? Y cuando Jesús resucita, lo mismo hacen los discípulos, ¿sí o no? En Hechos capítulo 1, verso 8, le preguntan, ¿instaurarás el reino? Mira, ellos están preocupados ¿en qué? ¿En el fin del mundo? No, en la instauración del reino. Le preguntan en Hechos 1:8, eh, Jesús, levantarás, edificarás el reino en este tiempo, y Jesús responde, ¿no? A vosotros no es necesario, no están llamados a saber el tiempo y las sazones, le dice, ¿no? Entonces, la preocupación de los discípulos, ¿en qué está? ¿Cuándo el reino se va a instaurar? En tu segunda venida, ¿cuándo es eso? Queremos de una vez que se instaure el reino. Ahí, Jesús, ¿qué va a decir? Les va a hablar de la segunda venida, el reino. ¿Se entendió? Ahí, vamos a ver los comentarios. Si hasta ahí se vamos a correr Mateo 24 hasta llegar a la parábola. ¿Ya? A ver, vamos a ver el Facebook, ahí los saluditos que están mandando. Eh, vamos a ir ahí si tienen preguntitas también. Ahí, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Déjenme ahí sus likes si están entendiendo, si hasta ahí se ha entendido. Estamos en el contexto, nada más en el contexto, ¿ya? Ahorita entramos a todo eso, ¿ya? No me saltan los mensajes. Está un poco lento acá, pero vamos a continuar. Ya, vamos a continuar. Entendiendo eso, veamos todo Mateo 24. Veamos todo Mateo 24. Jesús va a hablar, va a responder dos preguntas. No va a responder la primera pregunta que era, ¿cuándo el templo será destruido? Esa pregunta no responde. ¿Qué pregunta responde? Señales antes de su segunda venida y el fin del siglo, el fin del gobierno humano, el fin del gobierno del hombre, ¿no? Entonces, grábate muy bien eso. Señales antes de su segunda venida y el final del reinado humano, que sabemos tú y yo que el último gobierno es el del anticristo. Muy bien, ojo con eso. De todo eso él va a hablar, señales, rumores de guerras, pestes, hambres, todo eso. Ponme atención aquí, por favor, amado hermano. Mateo 24, escucha lo que voy a decir, no se aplica al día de hoy. No es para esta dispensación. Mateo 24 está dentro de la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Escuche lo que voy a decir. Todo Mateo 24 y 25 se cumple al comienzo de la semana de la tribulación, 7 años, y concluye en el final del séptimo año de la gran tribulación. No podemos sacar, escuche, Mateo 24, verso 3, 4, 5 y 6
y aplicarlo a nuestra dispensación. ¿Sabes por qué? Porque esto está hablando del reino. Del reino. Jesús, como te he dicho, se ha sentado en el monte de los olivos. ¿Y de qué va a hablar? Del reino. ¿Y va a hablar de qué? Del tiempo de la tribulación. Por eso más adelante, ¿qué dice? Y vendrá, dice, ¿no? Dice él también que vendrá días cual no las hubo ni las habrá. ¿Te das de cuenta? Si yo saco Mateo 24 y digo, hoy está pasando rumores de guerras, pestes, hambres, el COVID está pasando, ve, Cristo ya viene, estás desordenando la escatología completamente. Porque Jesús aquí va a hablar de la tribulación, él mismo lo dice, son días que no hay, que no hubo y no habrá. Es un tiempo especial conocido como la tribulación y gran tribulación que comprende de 7 años. Por eso Mateo 24, para adelante, Jesús va a dar detalles de la tribulación y gran tribulación. Todo lo que va a pasar en este periodo, Jesús aquí va a resumir. Ahora, si tú quisieras tener un estudio de Mateo 24, por favor, escríbeme ahí en los mensajes. Dile, hermano, hagamos un estudio de Mateo 24 completo. Y lo podemos hacer en 3 partes. Y ahí te voy a detallar completamente. Y no solamente te voy a citar Mateo 24, te voy a llevar al Antiguo Testamento. Una cosa es cierta. Muchos piensan que aquí Jesús dijo cosas nuevas. Está dando profecía. Error. Todo lo que Jesús va a hablar en Mateo 24 ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Sabías eso? ¿Sabías que todo lo que Jesús habló ya está en el Antiguo Testamento? Es que ese es el error. No estudiamos el Antiguo Testamento. Repito una vez más. Si te gustaría tener un estudio de Mateo 24, déjame en los comentarios, ahí en el Facebook, y vamos a buscar un tiempo para detallar Mateo 24 punto por punto, y te voy a citar el Antiguo Testamento y tú te vas a quedar sorprendido. ¿Ya? Entonces, partiendo de esa idea, Israel, reino, segunda venida, contexto de la tribulación y gran tribulación, 7 años, Jesús, ¿qué dice? En eso habrá señales, pestes, hambres, terremotos, nación contra nación, y todo esto será principio de dolores, ¿no? Los aborrecerán, los van a matar, etcétera. Habrá falsos profetas, falsos maestros que se van a levantar, y dice que se va a sentar la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. ¿Ve? Jesús está citando el Antiguo Testamento. Porque está hablando de la última semana del profeta Daniel. Va a hablar del anticristo, ¿te das de cuenta? Por eso, hermanos, está hablando de la tribulación. Y yo no entiendo, si todo está hablando de la tribulación, ¿por qué lo sacamos para nuestra época? No entiendo. No entiendo, estamos haciendo una mala interpretación. Si partimos de ahí, nos equivocamos mucho. Y la iglesia está esperando. Ya estamos en principio de dolores, los principios de dolores, los principios de dolores, pestes, hambres. Y seguimos viviendo principios de dolores más de 2000 años. Y Jesús no viene. Porque has desordenado la escatología. Los principios de dolores, como los dolores mismos, son dentro de la semana 70 de Daniel. ¿Ya? Habla del falso profeta, habla del anticristo, habla de la persecución, habla del repudio a la casa de Israel y también de su persecución, todo eso, ¿no? ¿Cómo sabemos que es para Israel? Porque el mismo texto lo dice, Mateo capítulo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, te está citando Daniel, entonces los que estén en Judea huyan al monte, los que estén en la azotea desciendan. Esto se utiliza para hablar que la iglesia pasará la tribulación. Error, porque aquí está hablando a los judíos, a la casa de Israel. La iglesia no está en los planes de Dios aquí. En este momento Dios está hablando a los judíos. ¿Sabes por qué? Porque las 70 semanas es una relación con los judíos. Las 70 semanas, la profecía de Daniel capítulo 9, es para ellos, no es para la iglesia, es para ellos. Dios va a retomar su trato con Israel en este periodo de las 70 semanas. La iglesia no tiene nada que ver. ¿Y a quién le está diciendo huyan? A ellos. Porque ¿dónde se va a sentar el anticristo? En Israel. ¿Y qué dice? Huyan, escapen. No sea un día de Shabbat todavía, dice. Porque está hablando a los judíos en un contexto judío que ellos entendían claramente, ¿no? Va a hablar de todo eso, del contexto de la tribulación y gran tribulación, los sufrimientos que van a seguir, y eso detalla claramente Apocalipsis. Y en el capítulo 24, verso 29, él va a empezar ya con la segunda venida. Y dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre
en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Muy bien, entonces Jesús sigue respondiendo la pregunta. ¿Qué señales habrá de tu venida? Ya te he enseñado, falsos cristos, el anticristo se va a sentar, persecución, hambres, terremotos. Ahora, ¿y cuándo será la instauración del reino mesiánico, tu reino? ¿Cuándo será todo eso? Cristo responde, e inmediatamente después de la tribulación, segunda venida, vendrá el Hijo del Hombre. Anote, por favor, los que están ahí. Hijo de Hombre es un título mesiánico, es un título del reino. Siempre cuando tú veas Hijo del Hombre, entiende, va a hablar del reino. Este título, ¿dónde comienza? En Daniel. ¿Por qué Daniel va a aclarar específicamente el reino del Mesías? Entonces, Hijo del Hombre tiene un porqué. No es así nomás, no es que Dios escogió, es un bonito nombre, no, tiene un significado. El Hijo del Hombre es aplicado al reino. Es un título mesiánico, ¿ya? Entonces dice, cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes, todo ojo lo verá, etcétera, y se lamentará toda la tierra, el sol se oscurecerá, etcétera. Está hablando de su segunda venida que ya Apocalipsis detalla claramente. Muy bien, atienda por favor. De aquí para adelante Jesús, ¿de qué va a hablar? ¿Cuándo será el fin del siglo? Es decir, ¿cuándo vendrás tú a instaurar el reino a Israel? Jesús va a aclarar, segunda venida, ahí voy a venir. Ahora va a hablarles a ellos y les dice, va a utilizar terminologías que no voy a detallar porque me voy a ir al punto, como dice, no al grano. Jesús les va a decir, muy bien, voy a volver, va a haber reino en mi segunda venida, con poder, con gloria, sí, pero ustedes tienen que hacer algo, velen, oren, porque no saben cuándo voy a venir. ¿No es cierto? No saben. De venir, voy a venir, pero esperen, prepárense y administren bien las cosas que he dado a Israel. ¿Están entendiendo? Por eso Jesús va a utilizar 3 veces la palabra no saben la hora, no saben la hora. En el verso 36 él dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En el verso 42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Y en el verso 44 también dice, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿No es cierto? Y también el versículo 50 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe. Y en el capítulo 25, verso 13 dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Atentos, ya estamos llegando a la parábola. Jesús desde aquí va a responder la pregunta, ¿cuándo será tu reino? Ahora, escuche por favor, amado hermano. Jesús va a dar una verdad. ¿Cuál? Nadie sabe el día ni la hora, nadie. ¿Y qué quiere que Jesús entienda a los discípulos y toda Israel? Velen, esperen. Ponme atención a lo que estoy diciendo. Esa es la verdad espiritual que Jesús quiere enseñar. Esa es su conclusión. Ese es su mensaje que todas las parábolas van a detallar. ¿Me está entendiendo? ¿Qué te dije al principio? Lo importante de las parábolas, de las historias, es ver la conclusión, el mensaje central, el propósito, la verdad espiritual. ¿Y cuál es la verdad espiritual? Del día y la hora, nadie sabe. Por tanto, velad y orad. Esa es la verdad espiritual. Y para reflejar esa verdad espiritual, Dios ¿qué va a utilizar? Perdón, Cristo ¿qué va a utilizar? Parábolas. ¿Cuántas parábolas va a utilizar? 3. La de los siervos, la de las vírgenes y la de los talentos. ¿Me estás entendiendo? Mira qué fácil es estudiar. Cuando sabes el contexto, la hilación, el pensamiento del autor, es sencillo. No entiende por qué nos complicamos. Muy bien. Ahora, espero que hayas entendido eso. La verdad espiritual, ¿cuál es? Nadie sabe el día ni la hora. Velad y orad. Muy bien. Esa es la verdad espiritual que Cristo va a reforzar con parábolas. Ahora, error que se comete. No leemos el contexto. No sabemos el trasfondo de Mateo incluso.
No sabemos los capítulos anteriores y el por qué Jesús va a empezar a dar la parábola de las 10 vírgenes. No fue para desviar a la iglesia, ni para hablar del Espíritu Santo, ni para hablar de hermanos tibios, hermanos mundanos. No, no, no. En ningún momento Cristo quiso hacer esto. Yo pregunto, si hasta aquí Cristo está hablando en un contexto judío, no salgan en el día de reposo, lean al profeta Daniel. ¿Por qué tiene que empezar a hablar en el capítulo 25 de la iglesia? No entiendo. Yo no entiendo. ¿Te das de cuenta? Ahora, Jesús va a utilizar 3 parábolas y eso nunca se ha entendido. Nunca lo había visto así. Las 3 parábolas tienen el mismo propósito. Velad y orad, y no, porque no sabéis a qué hora vendrá el amo, o en este caso Cristo. Ahora, entiende una cosa. Las 3 parábolas son una unidad de pensamiento. Si tú quieres predicar la parábola de las 10 vírgenes, tienes que irte hasta Mateo 24. Utilizar incluso las 3 parábolas, porque Jesús usa las 3 parábolas como unidad, no como separación. No las hace. Él utiliza la parábola de las 10 vírgenes juntamente con las otras 2, la del siervo infiel y la de los talentos. Si hasta aquí tú pensabas, pero hermano, ¿acaso lo de los talentos no estaba hablando de nuestros dones que Dios nos da? No. Por eso te digo, vas a abrir tu mentalidad completamente. ¿Están listos? Vamos a comenzar, ¿ya? Mientras vemos ahí en el Facebook, si hay saluditos, aún todavía no me ha llegado. No me ha llegado el internet completamente. No puedo ver ahorita los mensajes. Pero vamos a ver un momento, ¿ya? Vamos a ver aquí un momento. Dejen sus saluditos. ¿Están aprendiendo, hermanos? Déjenme sus saludos. Déjenme saber si están aprendiendo, si están sabiendo algo más, o tal vez están reforzando lo que ustedes sabían. ¿Habían visto así la parábola de las 10 bienes? ¿Habían visto así, Mateo? Ahí, ¿no? Ahí están saluditos, se están también compartiendo. Gracias por compartir. A los que están escuchando, veo ahí también hermanos que están sumándose. Gracias por compartir y estar con nosotros en este tiempo de edificación, en este tiempo de meditación de la palabra y también enseñando bíblicamente, ¿no? A interpretar correctamente las parábolas. Muy bien. Entonces, mientras mandan sus saluditos, ahí al final también vamos a ver si hay preguntitas, si hay tal vez algo que podamos responder. Continuaremos, ¿les parece? ¿En qué habíamos quedado? Cristo, Jesús, va a utilizar 3 parábolas. ¿Cuál es la verdad teológica, espiritual? El día y la hora, nadie sabe. Velad y orad. Muy bien. Primera parábola. Y mira cómo estas 3 parábolas se van a unir. Primera parábola, la del siervo infiel. Leemos Mateo capítulo 24, verso 45. ¿Qué es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá a su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Te das de cuenta? Jesús habla de su venida y habla en el contexto, la verdad espiritual, no saben el día y la hora. Cuidado sean como este siervo. Les está enseñando una verdad. ¿El siervo sabía a qué hora iba a venir su amo? No. Y así también ustedes, discípulos, no saben qué día vendré. Velen, sean prudentes, trabajen bien, administren bien los tesoros que se les ha dado. Ojo, en ese contexto siguen en el antiguo pacto, tratando con la casa de Israel, que era el administrador de las cosas espirituales de Dios para las demás naciones. Nada que ver la iglesia. Saca de tu mente que estamos de la iglesia. Métete en el contexto del antiguo pacto y el trato de Dios con la casa de Israel. Muy bien. Primera parábola que Dios utiliza para reforzar esta verdad espiritual. Luego él va a pasar a lo mismo. La parábola de las 10 vírgenes va a ser lo mismo. Porque ¿cómo empieza la parábola? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10. Está comparando, hermano. O dice aquí, la iglesia es semejante. ¿Dice? No.
O dice, así será la conducta de los cristianos semejante a... No dice. ¿Qué dice la parábola? ¿Cómo empieza Jesús? El reino de los cielos será semejante a... Y va a dar la historia. Qué fácil, hermano. Yo no había visto así. Debes tener espíritu de sabiduría, me van a decir. No, es que ustedes no leen bien. Somos un poco perezositos para leer, ¿no? Entonces hay que empezar a leer con entendimiento, entendiendo la hilación, el contexto, y mejor si lees todo Mateo, todo el libro de Mateo, te va a abrir el entendimiento completamente. Entonces, ¿cómo empieza Jesús? Entonces, el reino de los cielos, porque está hablando de su segunda venida. Tome nota ahí, grábese ahí, no sé, o en el celular, no lo sé, o vuelva a ver el video porque hay puntos que estoy detallando que tú tienes que anotar. Y un punto que tú tienes que anotarte es esto, mira, en los evangelios hay dos términos que se utilizan, reino de los cielos y reino de Dios. Yo sé que tú sabes, ¿sí o no? Reino de los cielos y reino de Dios. ¿Hay diferencia? Sí. Anote, escuche, grábese, no sé. Reino de los cielos es el reino milenial de Cristo, el milenio, la instauración del Mesías. Por eso cuando Jesús, ¿qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos, el Mesías, se ha acercado. ¿Cuál es la diferencia entre el reino de Dios? La diferencia es que el reino de Dios es el reino pleno, completo, es decir, la eternidad. El reino de los cielos es el reino milenial, que ¿cuánto tiempo dura? 1000 años. Pero el reino de Dios nos lleva a algo más pleno, completo, el reino eterno. Mira, ¿sabías esas cosas o no sabías? No, hermano. Si lo sabías, qué bueno, ¿no? Pero eso vamos a ampliar otro día cuando lleguemos a temas más escatológicos. Pero anota, te estoy dando puntos claves, mira, para que entiendas escatología. Ahora, ¿de qué está hablando aquí Cristo? Del reino de los cielos. Por tanto, del milenio, del reino mesiánico. Los compara con una virgen. Ahora, entendiendo nosotros qué es una parábola, el propósito, ¿vamos a buscar detalles a cada historia, a cada punto de la historia? No. El esposo es el esposo, la medianoche es la medianoche, las lámparas son lámparas, las esposas, las vírgenes son vírgenes, nada más. Es una historia, no hay detalle, no hay que buscarle significados, no, es una historia. ¿Qué debemos ir nosotros? Al punto, a la conclusión. ¿Y dónde está la conclusión? El verso 13, la conclusión. Jesús te está dando la conclusión. Verso 13. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ah, qué fácil. Se nos resolvió la vida, ¿no? Ya, hermano, yo estaba buscando, ¿qué será la medianoche? ¿Qué será las prudentes? ¿Seré yo prudente? ¿Seré insensato? Y estabas armando tu mundo teológico. Y hoy dirás, ay, por fin, hermano, gracias. Puedo descansar de buscar esas cosas. Ahora ya sé lo que Jesús quiso decir. El día y la hora, nadie sabe. Qué fácil, ¿no? ¿Te das cuenta que es lindo estudiar la Biblia? Cuando lo haces con sabiduría, entendimiento y entendiendo la Biblia como un panorama. Sencillo, ¿no? Entonces, aprendamos. Por eso te dije, esto lo hago para que tú hagas eso. Aplica estas otras parábolas y te vas a quedar sorprendido. Aplica estas verdades en otras parábolas. Jesús te va a enseñar el significado de cada parábola, ¿no? Entonces, hermano, pensé que ibas a dar los detalles de las vírgenes. No, no hay detalle. Las vírgenes son vírgenes, repito. La lámpara es lámpara. La medianoche es medianoche. El aceite es aceite, nada más. Es una historia. ¿Y el fin cuál es? Velad y orad. Posteriormente a eso, Jesús va a utilizar tercera parábola, la de los talentos. ¿Cómo empieza? Porque el reino de los cielos, te das de cuenta, Jesús está manteniendo la misma idea. No está separando, no está diciendo, ahora les voy a hablar de los tibios, de los creyentes que son prudentes, del arrebatamiento. Y aquí les voy a hablar de los dones que da. No, Jesús está manteniendo una sola ilación, un solo punto, y está utilizando historias. 3, siervo, vírgenes y la de los talentos. Leeremos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a los siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro
a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganando otros 5 talentos, asimismo, el que había recibido dos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo: Señor, tú me has dado 2 y he ganado otros 2. Bien, siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que tú eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fue y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará, porque al que tiene le será dado, y al que tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas, allí será el lloro y el crujir de dientes. La hilación continúa. Dios utiliza una tercera parábola para reflejar al pueblo el castigo que también vendrá en su segunda venida. Él ya lo había dicho más antes: generación de víboras, tienen que morir, el templo será destruido. En su segunda venida, como habrá bendición, también habrá castigo. Y eso Jesús va a detallar y va a concluir en el versículo 31 para adelante. Pero vamos con calma. Entrando a la parábola de los talentos, nos damos cuenta que también se cometen errores. ¿Cuáles? Los talentos son dones. Dios nos da dones. Y sé que has escuchado esta interpretación o aplicación. Dios te ha dado don. Si te ha dado don de la música, tienes que trabajar y multiplicarlo. Si no haces eso, Dios va a venir y te va a decir: siervo fiel y imprudente, inútil, no hiciste nada. Te di el don de la música, te di el don de la predicación, te di el don del servicio, te di don. Siempre colocan al talento como qué, como don. ¿Por qué? Porque en nuestra mente, nuestra concepción actual, talento para nosotros, ¿qué es? Un don, algo que hacemos bien, ¿sí o no? Pero no entiendes que talento en la Biblia, en la vieja ley, en el antiguo pacto, para los judíos, es dinero. Un talento era 1000 monedas de plata o 100 monedas de plata, si no me equivoco. Talento es un peso, era un peso en el cual caía un fajo de monedas. ¿No es cierto? Talento en la parábola de los talentos, ¿qué es? ¿Don? ¿Lo que Dios me ha dado para poder trabajar para Él? No, es plata, simplemente. Sí, hermano. ¿Y el banquero? No, no busquemos detalles. No voy a explayarme en esto porque ya sé que ustedes han escuchado todo esto. El banquero, el Señor. Mira, hay 3 tipos de personas. El que recibe 10, más dones recibe. Ese debe ser el pastor. El que recibe 2, de alguien menos, el diácono. Y el que recibe 1, las ovejitas. ¿Ve? Ya te has equivocado. Ya has hecho un desorden. ¿Por qué? Por buscar detalles, por buscar significados a todos los detalles. El banquero, la plata, el primer hombre, el segundo hombre, el tercer siervo. ¿Quién es? Ya has buscado detalles y te has perdido en lo que Jesús está viniendo. ¿Te das de cuenta? Nos perdemos en el mensaje de Cristo, de Jesús, cuando nosotros mismos le buscamos interpretación. Para mí esto es esto, para mí esto es lo otro. Pero Jesús nunca quiso decir eso. Jesús está hablando de su segunda venida y de que nadie sabe el día y la hora y que tienen que estar atentos y velen. Muy bien. Utiliza 3 parábolas: siervo, vírgenes y talentos. Y mira cómo estas 3 van a aplicar, porque Jesús está dando a lo mismo. En la parábola del siervo se maneja 2 cosas, porque Cristo va a hablar de esos 2 tipos de judíos, israelitas: los fieles y los malos, los prudentes y los insensatos,
los siervos fieles y los siervos malos y negligentes. ¿Te das de cuenta? Siempre es lo mismo. No habla de un tibio, un medio, no. No. Fiel, infiel. Prudente, insensato. Siervo fiel y siervo negligente. Dos líneas. Y en la segunda venida de Cristo, Dios, ¿qué va a hacer? Castigo, premio. Y eso va a pasar, sí. Como no saben cuándo voy a venir, velen, preparen, trabajen bien. Ese es el mensaje central. Ahora, dentro de estas tres parábolas, amados hermanos, tenemos que encontrar dos cosas que va a pasar en su segunda venida. Con Israel, ojo, no estamos hablando de la iglesia nada. Con Israel. Uno, su administración. Como saben, cuando la iglesia sea arrebatada, Dios vuelve el trato con Israel. E Israel será quien va a predicar el evangelio a las demás personas para que en el tiempo de la tribulación haya salvación. Por eso, amados hermanos, para que entiendas mejor, mira, cuando leemos en Mateo capítulo 24, verso 13, conocidísimo, mira, escucha. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Mira, aquí vas a abrir tus ojos. ¿Cómo se ha interpretado este texto? La iglesia se va a quedar en la tribulación porque, dice el texto, tiene que predicar en todo el mundo, entonces vendrá Cristo. Antes no. La iglesia tiene que predicar el evangelio en todo el mundo, y el mundo falta algunos lugares por evangelizar. Y ya has hecho tu teología equivocada. ¿Por qué? Por no diferenciar Israel, iglesia. Antiguo pacto, nuevo pacto. Jesús hablando vivo. Todavía con Israel en un contexto judío. Ahora, ¿a qué se refiere? Se va a predicar el evangelio del reino en todo el mundo. Ahí lo dice. El evangelio del reino. Porque estamos hablando del reino. ¿Quiénes van a predicar el evangelio del reino? Judíos. ¿Por qué? Porque ellos están esperando el reino mesiánico. Cuando Mateo 24, 13, 14 dice, y será predicado este, ¿cuál este? Lo que Jesús está hablando, el reino, segunda venida, a todo el mundo, entonces vendrá el fin. En un contexto de la tribulación, predicando a los judíos. La iglesia no predica el evangelio del reino, la iglesia predica el evangelio de la gracia. ¿Hay una diferencia? Claro. En el tiempo de la tribulación, los judíos, ¿qué van a predicar? Aguanten, soporten, escapen. Cristo ya vuelve y va a instaurar el reino. Soporten la tribulación, soporten la persecución. Cristo vendrá y nos rescatará. Esa es la predicación del reino. Y seremos librados del gobierno que en ese momento va a tener el anticristo, sometiendo y matando a muchos judíos. Es más, a algunos que van a creer también, según Apocalipsis capítulo 7. Pero el evangelio de la gracia, ¿cuál es? Que nosotros predicamos. Cristo murió por nuestros pecados. Coloquen su fe en Él. Crezcan espiritualmente. Conózcanle más. Ámenle más. ¿Te das de cuenta? Y dice Pablo en Tesalonicenses que Él nos va a librar de la ira venidera. El evangelio de la gracia es que Cristo, Dios en estos momentos, ahora, está salvando vidas y dándoles vida eterna. ¿Basados en qué? Pablo en Corintios diría, en la vida, muerte y resurrección de Cristo, que en la cruz del Calvario murió por ti y por mí para librarnos de la ira venidera. Ese es el evangelio de la gracia que la iglesia hoy está predicando, la salvación en Cristo Jesús. Pero el evangelio del reino que se va a predicar en la tribulación, ¿cuál es? Él va a volver. Soportemos, aguantemos porque Él vendrá. Y cuando Él venga, ¿qué van a decir los judíos? Bendito el que viene a librarnos. No te pierdas. Si te está gustando esto, escríbeme ahí si quieren tener un estudio completo de Mateo 24. Ahí nos vamos a ir al Antiguo Testamento, ahí te va a quedar sorprendido todo esto. Muy bien. Estoy tocando puntos que sé que para muchos es sorprendente, algunos ya lo sabían, pero si quieren saber más de esto, escríbanlo ahí y según los comentarios vamos a ver si hacemos un estudio completo de Mateo 24, ¿ya? Entonces, está hablando del reino, por eso utiliza tres parábolas y en dos connotaciones. En la segunda venida, como nadie sabe el día ni la hora, velen, estén atentos. Ese velar es aguardar la venida de Cristo y lo van a hacer, claro, porque van a estar en un contexto de tribulación y persecución. La única salida, ¿cuál es? Que Cristo vuelva. Por eso van a hacer eso. Ahora, dos, dice, el servicio,
la administración. La parábola de las 10 vírgenes apunta más al velar, al prepararse, al estar expectantes a su venida dentro del contexto de la gran tribulación. Ojo, no estamos aplicando a nuestro tiempo, dentro del contexto de la gran tribulación. Están perseguidos, están siendo muertos. Esperen su venida. No dejen de esperar y no dejen de confiar que Él volverá. Eso es velar y orar para ese tiempo. Muy bien. En ese sentido, Dios utiliza la parábola de las 10 vírgenes. En el otro sentido de la administración, utiliza dos parábolas, la del siervo y la de los talentos, que al final va a acabar con lo mismo. El siervo malo, el siervo negligente, el infiel, el inútil, un solo castigo tienen. Infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, esos contextos están dando en su segunda venida al final de la última semana del profeta Daniel de las 70 semanas. Conclusión, ya vamos a ir finalizando. Jesús va a concluir todo, desde Mateo 24, desde la pregunta de los discípulos hasta la parábola de los talentos, en esto, en el versículo 31 para adelante. Ya la instauración del reino. 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono, ya Cristo volvió, se está instaurando el reino, en su trono de gloria, y serán reunidas de él todas las naciones. Finalizamos con esto porque no quiero entrar en este detalle, solamente voy a ir a la conclusión. En su segunda, mira, Cristo habló las señales de su segunda venida, lo que va a pasar antes de su segunda venida, cómo Él va a estar viniendo en su segunda venida y cómo el pueblo debe esperar y cómo el pueblo debe trabajar para el Señor. Para que cuando Él venga, premio o castigo. O los encuentre velando o los encuentre desviados y muchos se van a corromper escuchando la voz del anticristo, engañados por Él. ¿Ya? Castigo también. Lloro y crujir de dientes. Jesús dice, muy bien, ahora, conclusión. Cuando el Hijo del Hombre, título mesiánico, ya se siente en su trono, ya vuelva y se va a instalar el reino, ¿qué va a hacer? Tráiganme a todos. Tráiganme a todos. A este lado, ovejitas, a este lado, cabritos. ¿No te recuerda eso algo? Siervo fiel, prudente, siervo útil, a este lado, cabritos. Vírgenes insensatas, siervo infiel, siervo inútil. Es lo mismo. Por eso Jesús está dando una sola ilusión. El reino va a ser para premio para el fiel, justo y prudente, y castigo para aquellos judíos que no trabajen conforme a su Señor. En el contexto de la gran tribulación y tribulación. Y dice Jesús ahí, a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, porque me dice de comer, de beber, etcétera, entren al reino preparado para ustedes. Mira, al reino, o sea, ¿dónde? Al milenio. Entren ustedes, que han sido fieles, que han velado. En este tiempo donde el anticristo estaba gobernando, había matanza, había persecución, ustedes no han dejado de creer en mí y han escuchado a los que yo he mandado. ¿Quiénes? Los 144,000 sellados, que son los que van a llevar la predicación del reino a todo el mundo, no la iglesia, van a ser ellos, los 144,000 sellados. Bien, entonces Jesús dice, han hecho muy bien, entren. Y ustedes, no, malos siervos. ¿Qué está diciendo Dios ahí a Israel? Por eso, pon tu mente en Israel, por si acaso. Quita de ahora que estamos en la iglesia, ¿ya? Pon tu mente en este tiempo. Si tú escuchas esto como judío, ¿qué te está enseñando Jesús? Que no por ser judío, tú vas a entrar al reino. No. Eso está enseñando Jesús. No por ser judío, porque ese conflicto tenía él con los fariseos, capítulo 23. Por ser judíos, por ser hijos de Abraham, se creían de lo mejor. Ellos eran lo mejor, el pueblo especial, el pueblo que tenía el reino, todo. Y Jesús dice, no, no por ser judío vas a entrar, sino aquel que vele, que ore, que se prepare y que trabaje conforme a su Señor, aunque Él no esté. Qué fácil entender, ¿no? Qué lindo es entender así, ¿sí o no? Jesús mismo nos da la conclusión y el mensaje que quiere dar a los judíos, porque ¿a quién está hablando? A los discípulos. ¿Te das de cuenta? Conclusión. El reino viene. Alguien dirá, una vez que hemos concluido la interpretación, esta es la interpretación correcta de Mateo 24, perdón, Mateo 25, las palabras de las 10 vírgenes, y mira, te he enseñado el contexto, te he enseñado todo, Mateo 24, así que espero que lo hagas aprovechar. Alguien puede decir, hermano, muy bien, hemos entendido todo, pero ¿hay aplicación para nosotros? Claro.
Claro, toda la Biblia es útil para enseñar. En Mateo 24, 25, las parábolas, ¿hay aplicación? Sí, pero no es la que tú has escuchado o la que tal vez equivocadamente hemos enseñado. No. ¿Cuál es la aplicación? La misma aplicación que tienen los judíos. Velad y orad y trabajar conforme a la ordenanza de nuestro Señor. Esa es la aplicación. Por eso Pablo en Tito capítulo 2, verso 14 dice, estén firmes y velen, orando todo el tiempo, esperando y aguardando la esperanza bienaventurada cuando Cristo se manifieste. ¿Velar también es una ordenanza para nosotros? Sí, claro que sí. Pero velar, hermanos, no se refiere tanto a esperar, cuándo vendrá, mañana será, no, sino a una conducta. Por eso Pablo en Tito, que ya es para la iglesia, le dice, miren su conducta, tengan una manera santa y piadosa de vivir, hagan siempre lo bueno, sean diferentes. Eso es velar para la iglesia. No tanto mañana será, de aquí a 2000 años será, no, sino que la segunda venida de Cristo, ¿sabes qué tiene que hacer? Afectar tu conducta hoy. Saber que Cristo viene tiene que afectar tu carácter, tu conducta, tus metas, tus sueños, tu trabajo, tu comportamiento hoy. Esa es la verdad espiritual. ¿Te das de cuenta? Saber que no saber el día y la hora, también para nosotros eso aplica. No lo sabemos, pero estar preparados es no, dame Espíritu Santo más, no, no eso, sino trabajar por amor al Señor. Preparar y velar. Te voy a enseñar la verdadera aplicación y no es la que se enseña. Tibios, no tibios, unción, no, nada que ver, talentos, dones, no. La única aplicación que sacamos de aquí para la iglesia, ¿sabes cuál es? Es que también tenemos que velar y orar. Velar no en el sentido, repito, ¿cuándo será? ¿Vendrá? ¿Qué día? ¿Qué fecha? No, sino que esa venida, que es segura, porque Él vendrá, que afecte hoy tu corazón, hoy que afecte. No sabemos si pasará 3000 años, 2000 años, 1000 años, 50 años, un año, no lo sabemos, pero esa venida que te afecte hoy, cómo estás viviendo, cómo estás pensando, cómo estás actuando, eso es la verdadera la aplicación espiritual. Y también no saber el día y la hora, hermanos, nos tiene que abrir a un servicio. Recuerda la parábola, siervo fiel, malo, no trabajaste, no cumpliste lo que yo te di, eras mi administrador y no lo hiciste. Hermanos, también somos administradores de Dios. Y esa es la verdad espiritual también para nosotros, que como Israel, también ahora en esta dispensación, la iglesia es el instrumento que Dios utiliza para dar las bendiciones espirituales, el crecimiento espiritual, la palabra de Dios. También nos está llamando al servicio. Claro que sí. Y que entendamos que en nuestra vida, en nuestra muerte, y cuando Él venga, si estamos con vida, Él va a ser glorificado. Por lo tanto, nuestra preparación en el servicio apunta a nuestro corazón, entendiendo que Él volverá. Si yo entiendo eso y lo espero y lo añoro, mi servicio va a ser distinto. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que Él vendrá. En su tiempo Él vendrá. Y a mí me toca vivir hoy como si Él viniera mañana, constantemente esperando eso. Y en eso mi servicio va a estar a su corazón, a su voluntad y a sus designios. Como Pablo dijo en Filipenses, para mí el vivir es ganancia. Muchos creyentes dicen, ya quisiera que Cristo venga. No, no se trata de eso, amados hermanos. Si tú eres un creyente que dice, ya de una vez Cristo ven, porque no aguanto esto, no soporto eso, no estás entendiendo la riqueza de la segunda venida. Saber que Cristo viene, ¿sabes qué tiene que impactarte hoy? Que este tiempo que tú tienes hoy, sea un año, 2 años, no lo sabemos, Dios solamente lo sabe. ¿Cuánto tiempo tendremos en este mundo? Velo como un servicio a Dios. Pablo veía su vida como un servicio. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Cómo? Predicando su palabra, enseñando a otros, edificando iglesias, edificando a los hermanos. Si ese es mi sentido de vivir, Pablo dice, entonces me quedo. Porque esta vida no lo veamos como algo difícil, algo de sufrimiento, velo como una oportunidad que Dios te da para su servicio. Y ojalá que cuando eso pase y tú entiendas ahora que la segunda venida está cerca y empiezas a caminar bajo su voluntad y entendiendo que esta vida es un regalo para el servicio al Dios Altísimo, tú puedas decir, Señor, yo te voy a dar mi servicio hoy. Saber que tú vienes me está cambiando mi vida hoy. Mi manera de servirte va a cambiar y lo voy a entregar a ti en cuerpo, alma y espíritu. Y cuando Él vuelva, qué hermoso será escuchar de sus labios. Bien, siervo fiel.
En lo mucho, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, la aplicación es la misma para nosotros. Velar y orar. Y administrar bien nuestro servicio al Dios Altísimo. De parte mía ha sido un placer poder estar con ustedes. Un placer poder estar con ustedes viendo todo esto de las 10 vírgenes y viendo también su mensaje teológico, viendo también su mensaje aplicacional. Espero que haya sido de mucha edificación, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios abunden en vuestros corazones. Nos vemos en un segundo encuentro y si te ha edificado esta lección, esta reunión o este estudio, déjamelo saberlo ahí en los comentarios. Comparte esto para que también llegue a otros lugares y te pido por favor que puedas seguir orando por nuestro ministerio para que sigamos trayendo palabra sana, palabra verdadera, cambiando corazones con la palabra de Dios. Una vez más, que la gracia, la paz y la misericordia siempre abunde en vuestros corazones. Bendiciones.